W chiquita y W grandota. Entonces, las clases de equivalencia son conjuntos y se escriben así. Es U minúscula, la clase es U minúscula más todos los vectores de W. Entonces, esta más quiere decir U más todos los vectores de W. ¿Preguntas con la notación? ¿Nadie se perdió con mi notación? U más todos los vectores de W. ¡Wow! Es una cosa grandota. ¿Están de acuerdo? Conjunto cociente es esto. Estas son sus clases. Vamos a hacer un ejemplo para visualizar el conjunto cociente. Jóvenes tienen que preguntar. Y estas construcciones son muy facilitas, son cosas que ya han visto y las voy juntando en el tema que yo estoy estudiando, pero matemáticas es acumulando las cosas. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tomar B como 2. Este quiere decir que mis campos son los reales. Este es el ejemplo chafita, es un ejemplo que todo el mundo aprendió geometría analítica. Lo voy a dibujar. Ahí está R2. Todo el mundo visualiza R2, es el plano cartesiano, ¿vale? Plano euclidiano, como le llaman. Este es R2. ¿Sí? Voy a tomar W. Entonces, este es R2. W es un subespacio. Los subespacios de R2 son rectas que pasan por el origen. Entonces, esto va a ser un W. ¿Sí? W es esta recta que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, W es un subespacio de R2, es una recta por el origen. ¿Sí? Por el origen de R2, el origen de R2 es el 0, ¿de acuerdo? Es una recta por el origen. Entonces, este es mi subespacio, va a ser un ejemplo de esto. Entonces, quiero ver, entonces, tengo esta relación de equivalencia, entonces quiero ver quiénes son las clases de equivalencia. Entonces, dame un vector cualquiera de acá, dame un vector acá, U. ¿Sí? Este es el vector U. ¿Sí? Dame un vector cualquiera, vamos a escribirlo, este es mi vector. Este es mi vector U cualquiera. ¿Sí? Entonces, tengo R2, me das un U y quiero ver quién es la clase de equivalencia de U. ¿Sí? Me van a ayudar todos. La clase de equivalencia de U va a ser sumar U con todos los vectores de W. Este es W. Entonces vamos a tomar un vector acá. Aquí está, W chiquita. Lo voy a sumar con U. ¿Se acuerdan que en geometría analítica cómo suman vectores de R2 con la regla del rectángulo? ¿Se acuerdan todos de la regla del rectángulo? Prashanti, ¿te acuerdas? La regla del rectángulo. Noé Cañas, ¿se acuerda de la regla del rectángulo, Prashanti, perdón? Maestro, yo sí me acuerdo de esa regla, la del paralelogramo. ¿Cómo se suman U y B? U y W, perdón. Puede hacerse el método de la siguiente manera. Se traslada el vector U hacia donde termina W. Aquí está. Y luego se traslada W hacia donde se encuentra U. Formas este paralelogramo, ¿no? Sí. Y ahora se unen las diagonales mayores. Entonces, esta es U, voy a ponerla acá, U se ve, y aquí de acá para acá, ¿no? Entonces, de acá para acá, ese es el vector que vaya de acá hasta acá, es la suma, ¿sí? Entonces, este punto es U más W. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí lo ven? Tomo otro vector W donde yo quiera, tomo este vector W de acá, sumo y me queda acá. Tomo otro vector W, sumo y me queda acá. Tomo cualquier W más lejos, sumo y me queda así, ¿no? Ahora, vean todo esto. Esta cosa quiere decir U más W. U más W va a ser U más W chiquita, variando W chiquita en W grandota. Entonces, cuando yo sumo, ¿qué está pasando? Me van dando todos estos puntos acá. Y estos puntos acá, y cuando voy del otro lado, el W se va de ese lado, pues sumo de este lado. Y como esta es la que se va repitiendo, me van quedando todos estos puntos que están acá. ¿Lo ven? En la suma estos que forman acumulando acá, pero esto, ¿lo ven? ¿Esto qué es?
todos estos puntos viven acá. ¿Dónde viven? Una línea paralela. Una recta paralela a W. Es una recta paralela a la recta W y que pasa por U, ¿no? Que pasa por el punto final de U, ¿no? El extremo final de U minúscula. Entonces, la clase lateral, ¿qué fue? Esta es la clase lateral, ¿verdad? O sea, aquí en mi dibujo le voy a borrar cosas que le puse extra a mi dibujo, a ver si me sale bonito. W es una recta, B es igual a R2, ¿verdad? Voy a quitar todo para que se vea así, bien bonito. Quitarlo acá. Y entonces, dice, W es esta recta. Esta es la recta W. Y esta recta que está acá, esta es U más W, la clase lateral. Esta es la clase lateral de U. Perdón, la clase de equivalencia de U. La clase de equivalencia de U es esta. Es una recta paralela a W que pasa por U. ¿Sí lo ven todos? Entonces, cuando en geometría analítica estaban viendo rectas paralelas, lo que estaban viendo eran clases de equivalencia de esto. La recta original pasaba por el origen, porque yo quiero que sea el subespacio. Entonces, en geometría analítica vieron más que esto, pero es parte de lo que vieron. Tienes una recta que pasa por el origen y tomas la relación de equivalencia que definí acá. Su clase lateral es una recta paralela a la que tú tienes. Tomo otro U, me da otra. Entonces, ¿cuáles son todas las clases laterales acá? Todas las clases laterales, ¿sí lo ven todos? Todas las clases laterales, voy a poner un poco color, a ver si se alcanza a ver. Compré diferentes colores, pero yo sé que en internet no se ven claros todos. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. Esta es una clase lateral, pero todas las clases laterales, ¿sí lo ven esto? Todas las clases laterales son todas las rectas. ¿Sí lo ven? Son todas las rectas paralelas a W. ¿Sí? Todas las rectas paralelas a W son todas las clases laterales. Entonces, en este ejemplo R2, la relación de equivalencia que di con esta W es todas las rectas paralelas, a W. O sea, la partición son todas las rectas paralelas a W. ¿Estuvo claro? Todas, o sea, llenan todo R2 porque es una partición. La partición, la unión de todas estas rectas, les da todo el espacio R2. ¿Sí? Entonces, pero sí visualizan aquí entonces esta cosa que estoy haciendo en forma abstracta de ese lado. ¿Todos clarísimos acá, jóvenes? ¿Sí? Profe. Ok, entonces muy bonita la construcción, ¿verdad? El ejemplo acá es muy bonito. El ejemplo se puede hacer en R3, pero es ejemplo, ¿no? Esta es la construcción abstracta. Este es un ejemplo para que lo visualicen, pero yo puedo hacer otro ejemplo en R3. Tomo W, en lugar de una recta, tomo un plano que pase por el origen. Entonces, su partición, sus clases de equivalencias en un plano que pasa por origen en R3, su partición va a ser planos paralelos a este. Se van amontonando los planos uno sobre el otro, ¿verdad? Planos paralelos en R3, esa es el conjunto cociente. ¿Sí está claro todos? Y entonces, lo que yo quiero es ver que este conjunto cociente es un espacio vectorial. ¿Sí? Por un ejemplo, platiqué el ejemplo de R3 acá, o sea, hago uno, platico otro, y así ustedes tienen que ir viendo ejemplos en sus libros de esta parte. Ok, entonces tengo sus clases de equivalencia, se escriben así. Ahora, una cuestión de notación acá. Las notaciones deben de ser buenas. ¿Ve? Yo tengo B un espacio, W un subespacio, tengo esta relación de equivalencia, U relacionado con B, que 1 menos B en W, y este es su conjunto cociente. Pero si se dan cuenta, en la notación de relación de equivalencia no aparece esta W, y en la notación de conjunto cociente no aparece el W. Pero todo depende de quién es W, ¿no? Porque la relación depende de quién es W. Entonces, en la notación voy a hacer que aparezca la W,
Entonces voy a hacer este es el conjunto cociente, y lo voy a denotar así, BW. Entonces, esta notación se lee B cociente W, B cociente W, o cociente de B con W. B cociente W o cociente de B con W, esa es la partición. Nada más que en lugar de poner la relación de equivalencia, pongo W, para que se vea. Entonces cambio esto y lo escribo así, ¿no? Entonces, los elementos de acá son estas clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Y sus elementos, sus clases de equivalencia, la clase de equivalencia de U es U más W. ¿Verdad? La clase de equivalencia viva acá, que vive es lo mismo que esto, ¿verdad? Esta clase de equivalencia viva acá, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, estas se llaman clases de equivalencia, ¿verdad? Clase de equivalencia. ¿Sí? Cuando se escribe con estos paréntesis cuadraditos, y cuando se escribe de esta manera, se llama clase lateral. Clase lateral porque ya puse el W. Entonces, clase de equivalencia o clase lateral, para mí en esta cosa, en esta construcción es lo mismo. Entonces, lo escribo así, le llamo clase de equivalencia, lo escribo así, le llamo clase lateral de W, pero es lo mismo. Esos dos nombres distintos que aparecieron el día de hoy no se deben de confundir, se llaman así clases de equivalencia en general. Esto se llama una partición, un conjunto cociente en general. Cuando estoy en esta cosa de álgebra lineal, esta partición se llama espacio cociente, porque va a ser un espacio. ¿Ve? Este conjunto cociente va a ser un espacio. Sus elementos, que son estas clases de equivalencia, también se llaman clases laterales. Entonces, yo digo clase lateral o clase de equivalencia, o al revés, me da igual, ¿no? O sea, voy a usar las dos nombres diferentes. Voy a decir partición, voy a decir cociente, voy a decir partición, voy a decir conjunto cociente. Voy a decir clase de equivalencia o clase lateral, son iguales, pues voy a usar los dos nombres. Entonces, notaciones. Tengo un espacio vectorial, tengo un subespacio, tengo una relación de equivalencia, me fijo en el conjunto cociente. Y lo que quiero probar es que el conjunto cociente es un espacio vectorial. Entonces, mi objetivo, ver que este conjunto cociente es un K-espacio vectorial. Y esta estructura de espacio vectorial la hereda de B. La estructura la hereda de B. La estructura de espacio vectorial la hereda de B. O sea, porque B es espacio vectorial. ¿Sí? B es un espacio vectorial, W es un subespacio, es como un hijito de B. Entonces, W tiene las mismas operaciones que B. W es un subespacio. Pero el cociente es una relación más complicada con B. W está contenido en B como subespacio, tiene las mismas operaciones. Pero el cociente hereda esas operaciones, pero no son exactamente las mismas. Hay una pequeña variación. Pero la variación no es difícil, es razonable. Entonces, lo que quiero ver es que esto es un espacio vectorial donde tengo que decir cómo sumo dos elementos de acá y cómo los multiplico por un escalar. Para ver que es espacio vectorial hay que ver dos cosas. Hay que decir sumas y hay que dar dos operaciones, ¿verdad? Entonces hay que dar la operación de suma de elementos del cociente y multiplicar un escalar. Entonces tiene que darse una suma de clases laterales, y tengo que dar una multiplicación de un escalar lambda en K por una clase lateral. Hablemos en el cociente, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo sumo dos clases laterales o cómo multiplico un escalar por una clase lateral. ¿Verdad? Ese es el objetivo de ahora. Entonces, para poder dar el objetivo, que ese es mi objetivo ahorita, primero tengo que aclarar algunas cosas sobre particiones. Entonces, voy a hacer unos dibujitos para que los vayamos recordando. ¿Sí? Entonces, mi dibujito es muy sencillo.
Aquí está B, mi espacio vectorial. Aquí está el 0 de B, ¿sí? Y aquí está W, que es un subespacio de B, ¿de acuerdo? Y entonces, las clases laterales, que son clases de equivalencia, forman una partición, las voy a poner acá, ¿sí? Aquí está una partición, ¿verdad? ¿Sí? Muchos conjuntos, puede haber una infinidad, yo nomás dibujo algunos de ellos, ¿sí? ¿De acuerdo? Que son disjuntos, o sea, no se intersectan entre ellos, o sea, no puede haber un conjunto así con otro que corte acá en medio, entonces no hay porque son particiones, ¿sí? Entonces, esta es la clase lateral de B, digamos, ¿no? Sí, su clase lateral es un subconjunto de B, pero estas clases laterales o clases de equivalencia son elementos del conjunto cociente. Entonces, yo tengo que tomar una clase acá, tengo que tomar otra clase acá, B', la clase de B', la clase de B', y tengo que ver cómo sumo esta clase con esta clase. Eso es lo que quiero hacer acá, sumar dos clases. O tengo que tomar una clase y tengo que multiplicarla por un escalar. Eso es lo que tengo que dar las operaciones, porque estamos haciendo espacios vectoriales, hay que aprender a hacer con ejemplos como este, ¿no? Entonces, el objetivo es ver que este conjunto cociente, aquí lo visualizan, estas son las clases laterales del conjunto cociente, ¿sí? Son, ¿cómo se llaman? Forman un espacio vectorial. Entonces, lo primero que quiero visualizar bien son sus clases laterales, lo hice con un ejemplo, ¿verdad? Pero es muy fácil, son sus ejemplos. Entonces dice, tomen una clase lateral, esta. Pues aquí, para comenzar, nunca es vacía. O sea, en una clase lateral siempre está el vector B, es en algún lado, aquí está B' acá, en algún lado, ¿verdad? O sea, esta clase nunca es vacía, siempre contiene a B. Pero puede contener otras cosas, no puede contener un U acá, ¿de acuerdo? Puede contener un U' acá, puede contener un U doble prima acá, pues contiene muchos vectores la clase lateral, ¿verdad? O la clase de equivalencia. Entonces dice, lo que están seguros es que B siempre vive acá. Entonces, ¿qué sabemos sobre las clases de equivalencia? Sobre las clases de equivalencia, lo que voy a escribir acá, o clases laterales, satisfacen. Satisfacen que B siempre viva acá. ¿Ah? Siempre viva allá. Entonces estas clases son no vacías. Ahora, ¿qué pasa? Yo B siempre vive acá. Además, si otra cosa vive allá, digamos, si U vive en la clase de B, ¿verdad? U es otro fulano, entonces lo que yo sé es que U menos B o B menos U, ¿sí? Si U vive acá, yo sé que B menos U o U menos B, cualquiera, vive en W. ¿De acuerdo? O sea, que U viva acá quiere decir esto o al revés, me da igual porque es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, satisfacen esto, viven esto. Entonces, las clases de equivalencia siempre tienen a alguien adentro. Cualquiera que viva adentro, yo sé que satisface. Entonces, las clases de equivalencia son no vacías. Cualquier fulano que viva en una clase de equivalencia, sea un miembro de la clase. Entonces, cualquier miembro de la clase, cualquier miembro de una clase de equivalencia, se llamará un representante. Se va a llamar un representante de la clase de equivalencia. Entonces, cualquier miembro de la clase de equivalencia se va a llamar un representante de la clase de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, las clases de equivalencia no son vacías. Cualquier miembro que vive le voy a llamar un representante. Entonces, esta clase de equivalencia al menos tiene a la B, B es un representante. ¿Sí? Cualquier miembro de la clase se llama un representante. Entonces, al menos vive el B. ¿Todos están claros? ¿Está ya conmigo? Lo que voy a ver es que cualquier representante me sirve. Entonces, voy a hacer una pequeña observación acá. Voy a hacer una observación acá. Observación. Si U vive en la clase de B,
Si U vive en la clase de B, quiere decir que U es un representante de B, de esta clase. ¿Sí? Aquí también vive B. ¿Sí? Si U vive en la clase de B, entonces U es un vector, ¿verdad? Yo digo que la clase de U es igual a la clase de B. ¿Sí? Si U vive en la clase de B, sus dos clases son iguales. Esa es la afirmación que yo hago. Entonces dice, si U vive acá, la clase de U y la clase de B son la misma. Entonces, aquí vive B, aquí vive U, pues así ya lo dije, ¿no? Entonces, la clase de U y la clase de B son la misma. O sea, cuando tengo dos representantes de la misma clase, la clase de los dos representantes es la misma. Entonces, aquí puse clase de B, pero pude haber puesto clase de U', clase de U, clase de U doble prima, lo que yo quiera. Cualquier cosa que viva aquí adentro, su clase es la misma. Por ejemplo, el W. El W viva el 0. Entonces, la clase del 0 es la misma clase de cualquier elemento que viva acá. Tomas un W minúscula que vive en W. La clase de W minúscula es la clase del 0 y eso cualquiera. Y lo que voy a probar de acá es que la clase del 0 es todo W. O sea, esta clase, la clase del 0 es todo W. Va a ser consecuencia de esto. Entonces, quiero que visualicen bien esto. Tengo una partición. Aquí vive un elemento X. Tomo la clase de X. Aquí vive un elemento Y. Pero si Y vive acá, estas dos clases son la misma. O sea, si tomo X acá y tomo Y acá en la misma clase, sus clases son la misma. O sea, no se salen. Entonces, eso es lo que dice esto. Si U vive en la clase de B, la clase de U y la clase de B son iguales. Pero estos son conjuntos. Para probar que dos conjuntos son iguales, hay que probar que todos los elementos de acá están contenidos acá y viceversa. Entonces, yo debo demostrar dos cosas. Por demostrar que la clase de U está contenida en la clase de B y debo demostrar que la clase de B está contenida en la clase de U. Y lo único que sé es esto. Que U vive en la clase de B, con esto debo de probar esto y debo de probar esto. ¿Sí están de acuerdo? Lo que quiero probar. Y la demostración es muy fácil, ¿verdad? Déjenme dejarla para el viernes porque ya se me acabó el tiempo. La hacemos el viernes. ¿Preguntillas, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Estos temas vienen en el libro? Bueno, en su libro. Sí. En principio deben de venir en cualquier libro, o sea, no, digo, yo estoy usando mi libro de texto porque es fácil, está en español, lo pueden leer, es barato. Creo que lo único bueno es que es barato si ustedes quieren, pero vienen todos los temas allá. ¿Usted qué libro está usando? El suyo, lo estaba revisando. Okay. Había una sección que se debe llamar espacios cociente. ¿Ah? Y alguien está usando otro libro y me dice, pues no sé en qué página de cuál libro está, pero lo podemos platicar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, profe. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo tengo una duda más. Sí. En los, bueno, en los subconjuntos que tiene los... Sí, dígame. Ok, perdimos la conexión. Si sienten que el audio no funciona, tal vez puedan usar el chat. Yo el chat lo puedo leer ahorita que estoy enfrente de la pantalla. Ahí seguimos suponiendo que el neutro es único, ¿verdad? Para cada clase lateral. Eso lo probamos ya hace el año pasado. El año pasado el neutro es único. De acuerdo, entonces para cada clase lateral distinta a donde está el neutro, todas las clases o todas las relaciones que vamos a tener deben de quedar dentro por ejemplo, en este caso de W, para que pueda ser un subespacio vectorial. La segunda observación que voy a probar es que la clase del 0 es todo W. La clase del 0 es todo W. Esto no está en esto, pero es consecuencia de esto. Entonces voy a probar la observación número 2 y esta es la observación número 1.
La observación número 1 quiere decir, si un elemento está en una clase, la clase de este elemento es toda la clase, es lo que dice. Y la segunda observación dice que la clase del 0 es todo W, o sea que W mismo, que era un subespacio, W era un subespacio, es una clase de equivalencia. ¿Cuál clase de equivalencia es W? La clase del 0. Pero puede haber otros representantes, ¿no? Tomo otro W minúscula acá. Según la observación 1, la clase del 0 va a ser la misma clase que la de W, donde cualquier W que tomes en W minúscula. En cualquier W minúscula que tomes, como la observación 1 te dice, estas dos clases son iguales. Entonces tú puedes usar de representante de esta clase al 0 o cualquier elemento de W. Cualquier elemento de W o el 0 te sirven de representantes de esta clase, pero hay que probarlo. Tengo que probar esto y tengo que probar esto. ¿Sale? Lo voy a hacer el viernes. Para no apurarnos ahorita si alguien tiene otra clase o tiene algo que hacer. He estado más o menos con 30 estudiantes, están inscritos 44, pero esto sucede. Sobre todo en tiempos de pandemia se inscriben porque es fácil inscribirse y luego ya no pueden venir a la clase porque pues, es complicado ahorita. Entonces, no me preocupa, pero si quieren venir y ustedes conocen a alguien que no ha podido venir, en realidad sí me estoy fijando quién viene, voy monitoreando, voy viendo las calificaciones, voy viendo sus participaciones, todo eso lo voy monitoreando para darme una idea de cómo está funcionando el grupo que voy llevando. En términos de calificaciones, a ninguno de ustedes les preocupa porque si acaso no pasaran el curso, este curso no aparece en su currículum, ¿verdad? En su cardex. Sin embargo, quisiera que fueran responsables y que les guste el curso, que les guste sobre todo y que participen y que hagan las tareas y los exámenes, etcétera, participando y que digan, es bonito el curso lo lleva bonito, me está gustando y voy participando y voy aprendiendo. Entonces, si eso funciona, yo estaré muy contento con el número de estudiantes que tengo en el curso, que son, yo sé que hay 44 inscritos, pero son alrededor de 30 los que están asistiendo. Ya se me pasó la hora, sé que tienen otras clases, platicamos el viernes. ¿Sale? Buenas tardes, nos vemos el viernes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Bien. Sí, gracias.